Un saludo a todos. En este video vamos a mirar algunos aspectos generales del programa Packet Tracer para ser tenidos en cuenta en el desarrollo de sus ejercicios. Inicialmente se muestra aquí la interfaz de Packet Tracer, el cual contiene varios elementos, entre ellos la parte blanca es el área de trabajo del programa Packet Tracer, donde se colocarán todos los dispositivos de interconexión de redes. En la parte inferior vamos a tener los dispositivos de conexión a la red. En cualquiera de sus elementos tenemos dispositivos de red, dispositivos de usuario y los cables de conexión. Cuando nosotros hacemos clic sobre uno de estos elementos nos aparece pues la gama de dispositivos que yo utilizo para hacer la interconexión. Aquí están toda la gama de routers que tiene Cisco para la interconexión de redes. En el segundo espacio tenemos los dispositivos finales, que son los dispositivos de usuario, donde pues están por lo general los computadores, los servidores y algunos elementos adicionales como teléfonos y televisores para la conexión a través de canales IP. Tenemos también la gama de elementos de conexión o todo lo que es la parte de cableado. Aquí tenemos pues los más comunes. Tenemos los cables de consola, cables de par trenzado, cable de par trenzado cruzado, elementos de fibra óptica, teléfono, cable coaxial, dispositivos de interconexión seriales o cableado serial con control de tiempo, el DTE, y el otro sin control de tiempo como el DCE. Entonces DCE con control de tiempo y DTE sin control de tiempo. Dispositivos que se conectan con estos elementos pues son varios. Son los cableados que se utilizan para IoT, y tenemos cables USB, lo mismo que para dispositivos especiales IoT. Dentro de los dispositivos finales pues tenemos los dispositivos comunes, los computadores, dispositivos finales como los computadores, como se menciona anteriormente, dispositivos ya más específicos para el Internet de las cosas, ¿sí? O sea, pues en la industria, en un edificio, en una fábrica o en cualquiera uno de estos elementos donde se puede hacer la red. Entonces aquí se describe cada uno de ellos. Los dispositivos de interconexión pues están los robustos como los routers, los switches, que aquí tenemos la gama de switch, dispositivos que se utilizan como hubs, dispositivos para conexiones inalámbricas y dispositivos para conexión WAN, como por ejemplo la nube, y dispositivos como los cable modem que se utilizan para la conexión a internet. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes miren cómo podemos utilizar estos elementos, por lo menos en la parte de uso de diferentes cableados dentro de una red configurada para acceso a internet. Como nosotros vamos a hacer una configuración sencilla, entonces nuestro primer ejemplo radica en el uso de una conexión a internet. Entonces el internet o una red cloud se representa mediante esta nube, la cual indica un dispositivo de conexión a una red WAN. Para este ejemplo vamos a utilizar varios computadores. Vamos a utilizar un computador en un extremo y otros computadores en el otro extremo. Entonces en este momento nosotros tenemos una red que es fácilmente identificar. La idea es de que yo estos computadores los pueda conectar con este computador, indistinto de la IP que yo pueda utilizar. Para estos dispositivos entonces utilizo una configuración muy sencilla.
Entonces en la nube o en los dispositivos de red, ¿sí?, ubico un cable módem, que es un dispositivo que muy fácilmente reconocemos dentro de nuestra casa. Cuando tenemos internet, nosotros tenemos en nuestra casa un cable módem, que es el que se conecta con cable coaxial. Como aquí tenemos dos cables, cada una de estas nos representaría una LAN diferente. Entonces estos dos dispositivos los voy a conectar mediante un splitter, sí, que también ustedes lo han mirado cuando tenemos en nuestra casa el servicio de internet y televisión. Y si ustedes miran cómo están conectados, se utilizan un splitter para expandir la red. Bueno, vamos a mirar algunos aspectos generales para los dispositivos en Packet Tracer. Cuando se hace clic sobre cada elemento, aparece una ventana emergente que nos muestra diferentes tipos de configuraciones. Hay un elemento que es el físico, en el cual nos muestra a nosotros el computador de una forma aquí muy sencilla, indicándonos pues el tipo de computador que yo estoy instalando. Si ustedes miran, cada uno de los dispositivos tiene un botón de encendido, el cual nos permite a nosotros encender o apagar el equipo. También aquí aparece el dispositivo ya conectado, aparece una interfaz conectada que podemos corroborar cuando hacemos clic en config. Aquí nos aparece la interfaz, que es donde yo voy a conectar los cables. En este caso aparece fase Ethernet y Bluetooth, que son cables que vamos a utilizar ahora. En la parte física, aquí están todos los dispositivos que yo puedo utilizar para cambiar la interfaz. Entonces aquí puedo tener interfaces Ethernet sencillas, ya con mayor capacidad o mayor velocidad, si en base T o algún elemento de ese estilo. Entonces aquí podemos configurar cualquier elemento que yo quiera instalar en el computador. Entonces si yo quiero ponerle audífonos, simplemente coloco la respectiva tarjeta o la respectiva interfaz para conectar el dispositivo que yo vaya a conectar. Si yo miro aquí la red que nos representa la nube, entonces aquí tengo una interfaz diferente. Si ustedes miran, también tiene un botón de encendido y de apagado. Aquí miramos las ranuras que tiene el dispositivo para la conexión a la nube. Si ustedes miran, no tiene dispositivos conectados. Lo mismo lo hago para el otro lado. Miren acá la forma del computador final, el que se va a conectar a internet, el que el usuario utiliza comúnmente. Es un equipo portátil que tiene una diferente presentación. Si ustedes miran, también tiene un botón de encendido y apagado, y lo mismo que el otro computador, tiene diferentes interfaces que yo puedo intercambiar en el computador. Entonces ahora vamos a mirar cómo hacemos cómo utilizamos estos elementos. Si ustedes miran, el cable modem tiene una interfaz coaxial, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo puedo también cambiarle algún elemento si yo lo deseo, y también tiene una configuración. También tiene un botón de encendido y apagado, pero para este ejemplo, con las dos interfaces que tiene el cable modem es suficiente, porque tenemos una entrada coaxial y tenemos una cableada a través de fase Ethernet. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros para esta primera conexión necesitamos un cable fase Ethernet para conectar al dispositivo. Miren que aquí cuando hago clic en el dispositivo cable modem me aparecen los dos puertos. Entonces si debo escoger el puerto correcto, por ejemplo en este caso, como es un cable para fase Ethernet, lo conecto en ese lado, y acá miren que el computador tiene también otras ranuras de conexión, pero el que a mí me interesa en este caso es fase Ethernet. Hago lo mismo en el otro computador. Entonces tengo este puerto fase Ethernet y lo conecto al fase Ethernet.
Entonces aquí, como el ejercicio es sencillo, la conexión en estos puntos, en estos pequeños triángulos, nos aparece verde, indicando pues que la conexión ya está correcta. Esto puede cambiar dependiendo de la configuración que se haga la red, que se pueden poner rojos o se pueden poner verdes. Seguimos con la conexión. Utilizamos un cable coaxial para conectar el splitter. Miren que aquí el splitter me da 3 conexiones. Entonces, por orden, cojo la conexión coaxial 0 y la conecto en el puerto libre que tiene el cable modem. Hago lo mismo para el otro cable, desde el splitter hasta el puerto de cable modem. Entonces miren que utilizo 2 elementos de conexión diferentes, un cable para fase Ethernet, o el que conocemos como UTP, y un cable coaxial. Bueno, ¿qué sucede en esta parte de acá? No hay ninguna conexión. ¿Por qué? Porque si yo hago aquí, miren, en la nube, esta nube no tiene ningún puerto de conexión. Si yo paso el mouse por encima de la nube, entonces miro que no aparece ningún puerto. Miren, entonces acá aquí en los de acá yo paso el mouse y me aparece el puerto conectado. Miren, aquí dice fase Ethernet arriba, up, fase Ethernet up. Entonces indica que hay un cable conectado. Bueno, ¿cómo hago este primer ejercicio? Simplemente voy a configurar la nube para que me funcione de forma adecuada. Entonces tengo en un extremo, en el extremo del splitter, cable coaxial, y en el extremo del computador tengo cable fase Ethernet o cable UTP. Bueno, entonces si yo miro aquí, nuevamente reviso, no hay ningún elemento de conexión. Los que están aquí, estos elementos que se miran aquí, son elementos para configuración por consola del dispositivo. O sea que estos puertos solamente son para mantenimiento del dispositivo cuando se conecta un computador directamente a este dispositivo para configurarlo. Entonces estos 2 puertos no hacen parte de la conexión de red. ¿Qué necesito? Necesito un cable coaxial. Entonces lo ubico aquí. Entonces aquí me aparece cable coaxial. Entonces hasta inclusive en la misma gráfica me aparece en la parte inferior derecha, me aparece la interfaz. ¿Cómo hago la conexión? Entonces la tomo de aquí y la llevo al puerto que necesito conectarla. Por orden, pues empiezo por el puerto 0. Aquí nos aparece este error indicando de que el dispositivo está prendido. Para cualquier dispositivo que yo utilice en Packet Tracer debo apagarlo y colocarle la interfaz que yo quiero utilizar. En este caso pues el error es simplemente de encendido del dispositivo. Entonces, ¿cómo hago la conexión? Lo apago el dispositivo de encendido y apagado. Ahora tomo la interfaz y la ubico en el puerto 0. Como miran, ya se instala de forma adecuada. Ya he resuelto la parte de la conexión coaxial, o sea, en esta parte. Me voy ahora a la conexión fase Ethernet. Como el dispositivo tiene diferentes conexiones, entonces yo escojo pues la que más se adecue al ejercicio que esté haciendo. En este caso pues hacemos una conexión sencilla con una fase Ethernet normal para la conexión con el computador. Entonces simplemente lo arrastro al puerto 2 y queda listo. ¿Qué debo hacer una vez instalado las interfaces? Debo encender el dispositivo, que ya está encendido. Termino la configuración de la red. Entonces utilizo el cable coaxial, que en el último puerto que me queda del splitter, hacia la nube. Y la nube, como ustedes pueden mirar, ya tiene las 2 interfaces a ser utilizadas. Entonces escojo la coaxial y la conecto.
me falta el extremo izquierdo de la red, utilizo una interfaz Fast Ethernet. Miren que la utilizo la del computador, y obviamente acá, como ya la instalé, entonces lo conecto directamente al Ethernet. Hasta ahí tendríamos la primera parte de conexión de una red con diferentes tipos de interfaz. Para este caso, pues vamos a tener en cuenta las dos subredes o las tres subredes que están representadas en el archivo Packet Tracer que ustedes miran. Entonces tenemos una red LAN 1, una red LAN 2 y una red LAN 3 comunicadas a través de la nube. Vamos a utilizar el protocolo IPv4 para esta red. Entonces vamos a utilizar el recurso etiqueta para dar nombre a nuestra red. Entonces utilizamos IPv4 para toda la red, como un ejemplo muy sencillo de esta actividad. Inicialmente vamos a utilizar una red tipo C para estas configuraciones sencillas. Entonces vamos a utilizar la red IP 192.168.1.1. Como ustedes ya conocen, es una red tipo C. La máscara de red correspondiente a este tipo de red es la 255.255.255.0. En el mismo canal de YouTube ustedes pueden mirar el video relacionado a la explicación de la IPv4. Vamos a utilizar esta IP para todos los equipos. Entonces a este lo nombramos como el número 1, a este le configuramos la IP número 2, o sea 192.168.1.2 con la misma máscara de red 255.255.255.0. Y en el otro extremo vamos a utilizar una IP similar. La nombramos con el último dígito con 3, o sea 192.168.1.3 con máscara de red 255.255.255.0. En este momento, si nosotros hacemos la prueba de red respectiva, no vamos a obtener ningún tipo de conexión inicialmente, porque los equipos deben ser configurados de tal forma que tengan el nombre de la IP configurada en su interfaz. Si nosotros miramos en Packet Tracer, hay una opción que dice simulación, o en la parte inferior derecha existe un botón que despliega una ventana para observar las pruebas. Esta ventanita la vamos a utilizar posteriormente para hacer unas pruebas de simulación de envío de paquetes. Para configurar las interfaces de cada uno de estos elementos tenemos diferentes formas. La primera es recordar la interfaz en la cual estoy conectado. Esta interfaz para los computadores es una interfaz Fast Ethernet o una red cableada con cable UTP. Lo mismo para el lado izquierdo. Vamos a distinguir la red del lado derecho y vamos a distinguir la red del lado izquierdo. Podemos utilizar elementos gráficos para denotar cada red, si ya lo gustan, en cada uno de sus ejercicios. Por ejemplo, aquí puedo utilizar esta elipse, cambiarle el color si así lo deseo, y le puedo cambiar también la línea de fondo. Entonces simplemente marco
como ustedes se pueden dar cuenta, aparece un círculo amarillo porque se declaró solamente la línea para esta marca. Si ya lo quiero hacer con relleno, pues simplemente escojo la opción de relleno. Entonces escojo un relleno, por ejemplo, aquí tenemos varios estilos. Por ejemplo, puedo colocar este de relleno y marcar la siguiente subred. O le podemos cambiar el color. O podemos cambiar el cuadro, ¿no? Entonces podemos aquí hacer un color. Entonces ahí es simplemente para demostrar algunas cosas útiles a nivel de ordenamiento de la red. Entonces ahí tenemos nuestras 3 subredes. Entonces estas 3 subredes marcadas de forma diferente ya dependerá del uso que ustedes le quieran dar a esta herramienta. Simplemente aquí es para que ustedes miren el ejercicio, cómo yo podría distinguir cada red. Entonces aquí tengo 3 subredes marcadas que van a utilizar una red tipo C para efectos de configuración sencilla, para que ustedes miren cómo se utiliza la configuración en los equipos de Packet Tracer. Entonces iniciamos con la configuración de la primera subred. Obviamente aquí vamos a utilizar una red que nos coincida a todos para evitarnos configuraciones más complicadas. Podemos configurar ese IP de 2 formas. Una es mirando en config la interfaz a la cual está conectado. Entonces si ustedes miran, la interfaz a la cual está conectado es Fast Ethernet, y aquí obtengo el gateway o el DNS o la IPv4 que yo deseo configurar. De estos 2 elementos hay 2 formas de configurar, que es mediante asignación dinámica o DHCP y estática. La otra forma de configurar la IP es ir a la opción Desktop de Packet Tracer e ir directamente a la parte que dice IP Configuration. Si ustedes miran, aquí tenemos la interfaz un poco más detallada, ya pidiéndonos elementos de configuración un poquito más sofisticados para la conexión de red. En este caso también tenemos la configuración IP dinámica o una configuración estática. Cuando nosotros miramos la interfaz como IP Configuration, indica que es una configuración IPv4. Para la configuración IPv6 aparece el título respectivo. Para los 2 casos de la dirección IP se puede configurar de forma dinámica, DHCP, y de forma estática. Para el IPv6 aparece una autoconfiguración indicando pues el rango de IPv6 que automáticamente el programa asigna a cada interfaz. Para nuestro caso vamos a utilizar redes estáticas, o sea, con IP fija. Es decir, que nosotros vamos a incluir tanto la dirección IPv4 como la máscara de red que va a utilizar cada computador. Entonces volvamos a repetir. Ubicamos el equipo que queremos configurar, hacemos clic sobre él, determinamos simplemente si lo quiero configurar por desktop o por config, que en las 2 situaciones es igual. En config destacamos que debe ser a través de Fast Ethernet, y aquí ubicamos en IP Configuration, en estático, la dirección IP. Entonces para este caso simplemente tomamos de la etiqueta el nombre que le dimos, 192.168.1.1. Si hacemos clic o presionamos enter y pasamos a la máscara de red,
y automáticamente la detecta como tipo C y coloca la máscara de red que nosotros habíamos determinado antes, 255.255.255. Con esta configuración ya lo tenemos listo este computador dentro de la red. Si ustedes quieren verificar los datos ingresados anteriormente, pueden ir a Desktop, IP Configuration, y vemos que automáticamente se establecieron las IP configuradas. Vamos a hacer lo mismo con el otro equipo. Vamos a Config, o hagámoslo por Desktop, IP Configuration, miren que es lo mismo. Vamos a escoger IP Configuration Static, o sea, una IP asignada por nosotros mismos, y colocamos la IP que denotamos anteriormente, 192.168.1.2. Si presionamos Enter o hacemos clic en Subnet Mask, automáticamente nos coloca la máscara de red detectada por el programa. Esta, como les he comentado anteriormente, es una red tipo C, y la máscara correspondiente para este tipo de IPs es la que se muestra en pantalla. Vamos a nuestro tercer segmento, hacemos lo mismo, ya ustedes eligen el método, si lo hacen directamente por Fast Ethernet o por Desktop, entonces hagámoslo directamente por acá y colocamos la IP que ya habíamos asignado anteriormente, 192.168.1.3, y automáticamente nos toma la máscara de subred que detecta el programa. Bueno, en este momento tenemos las redes configuradas con su IP, pero si aquí hago una simulación, entonces en esta versión 7.3 o en la versión 7.2 aparece la palabra simulación, hacemos clic sobre él y nos aparece una pequeña ventana. En esa ventana nosotros miramos el movimiento de los paquetes que se envían a través de la prueba. Por ejemplo, aquí podemos mirar unos filtros con varios tipos de protocolos que se pueden implementar en una red. Entonces miramos esta pequeña ventana emergente. Aquí son varios protocolos que se manejan en la transmisión. Entonces aquí podemos mirarlos todos. Entonces cuando se hace una prueba, automáticamente se envía todos los protocolos que nosotros hayamos configurado aquí. Miren, aquí aparecen todos. Entonces hará un envío de una trama por prueba para cada uno de los protocolos. Entonces, para evitarnos un poco de demora en esto, pues simplemente no los escogemos todos, sino que escogemos una versión sencilla donde manda una trama ICMP que simplemente indica la conexión entre dos puntos. Si ustedes recuerdan, cuando ustedes hacen con el comando ping una prueba entre dos puntos de red, entonces es una trama simplemente de prueba. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Ubicamos en la parte superior de la barra de iconos el paquete UDP con el cual vamos a hacer la prueba. Entonces ubicamos el punto de inicio y el punto final. Una vez marcados, entonces hacemos clic aquí en Play y miramos la prueba. Como hicimos una prueba resumida, entonces automáticamente nos aparece el estado aceptable o que fue satisfactorio. Cuando aparece la palabra satisfactorio, indica que la conexión entre estos dos puntos está de forma adecuada. O sea, hay respuesta tanto de envío y hay respuesta también de recepción. Entonces hay respuesta de envío y de recepción del mensaje. Ahora bien, hagamos una prueba desde dos puntos no conocidos. Estos dos puntos, por estar dentro de la misma red, entonces se conoce. Pero si hago
envío un paquete de un punto conocido a uno desconocido, que es el que está al otro extremo de la red, entonces miremos que nos aparece. Entonces aquí nos aparece como fallida. Entonces, para configurar estas redes de extremos, de un extremo conocido a un extremo desconocido, entonces tenemos que hacer una pequeña configuración. La idea de este ejemplo es que ustedes miren cómo se hacen las pruebas. Entonces entramos a configurar el lado izquierdo de la red para que nos dé un mejor resultado. Como esta nube no tiene una dirección IP, lo único que hace es direccionar lo que yo envío desde un punto a otro punto de una red. Entonces lo que configuramos es simplemente la red cloud, o sea, esta nube la vamos a configurar. Hacemos clic sobre ella. Obviamente la parte física ya no la tocamos porque está bien configurada. Vamos a config y vamos a mirar qué tipo de conexiones hay. Si ustedes observan aquí, la nube recibe una conexión Fast Ethernet y se conecta a través de cable a una tipo coaxial. Entonces tenemos nosotros dos elementos diferentes a nivel de cable. ¿Cuál es la interfaz que queremos conectar? Entonces podemos conectar coaxial con Ethernet o Ethernet con coaxial. Para este caso pues vamos a utilizar Ethernet. ¿A través de qué medio se conecta esta red? A través de cable o a través de un DSL. El DSL es una asignación digital de un servicio. Entonces para este caso no lo vamos a configurar por ese medio, sino que lo vamos a hacer una conexión directamente por cable. Escogemos cable. Una vez escogido cable, miramos los puntos que se van a ubicar para hacer la transferencia de datos. Entonces vamos a cable, porque lo configuramos por cable. En posteriores videos vamos a mirar cómo se configura el frame relay, que es otra forma de conexión, y a través de DSL. Frame relay es como la conexión más común dentro de las conexiones a internet que se tienen normalmente por los ISPs. Una vez ubicado la conexión que elegimos para la interfaz Ethernet, utilizamos cable. Si ustedes pueden observar, aquí ya aparecen las dos configuraciones. Coaxial 4, que es este segmento que está configurado, ya lo toma automáticamente. Este va a hacer toda la conversión para conectarse con el Ethernet que está acá. Entonces automáticamente el programa ya nos detecta las conexiones. ¿Qué debemos hacer? Simplemente hacer clic en Add y adicionamos la conexión. De caso contrario no nos funcionaría porque no estamos marcando los puntos de acceso a la red. En este caso, pues al adicionarlo, marcamos los puntos de acceso por cable entre un cable coaxial y un cable Ethernet. Muy bien, ahora hacemos la prueba. Entonces, vamos a simulación nuevamente. Aquí nosotros podríamos hacer una simulación diferente. Entonces, vamos a utilizar todos los protocolos. Entonces vamos a hacer la prueba desde un punto conocido. Entonces hagamos primero una prueba sencilla desde un punto conocido a otro conocido. ¿Por qué? ¿Por qué le decimos conocido? Porque aquí ya configuramos la conexión entre esos dos puntos. Digamos que es el puente que me permite a mí conectar un extremo con otro extremo sin conocer de ninguna forma las IP con las que venga cada elemento. Entonces hacemos una prueba sencilla de este extremo conocido a este extremo conocido, porque ya creamos el puente para hacer esa conexión. Hacemos play y miramos la conexión. Si ustedes miran, aquí dice
satisfactorio, o sea, la prueba fue satisfactoria, ya hay punto de conexión, entonces el pin entre estos dos elementos funciona, entonces la conexión está bien. Listo, entonces miramos una forma más gráfica para mirar esta conexión. Entonces hacemos la misma prueba y ahí, como ustedes miran, nos está enviando un paquete. Entonces el paquete es enviado a toda la red, pero solamente a un punto específico. Entonces miren que en el lado derecho apareció un error porque este computador no debe recibir ese paquete. Entonces aquí viene la trama de venida. Esta trama de venida va a responderle al equipo que solicitó la llamada o al equipo que se le envió la trama, y si ustedes miran aparece de forma correcta. Entonces cada movimiento que se hace aquí con este paquete indica un protocolo de prueba. Entonces no todos los protocolos pasan porque hay unos que deben configurarse de forma que funcionen entre los dos extremos. Entonces ahí se mira, ahí va haciendo cada uno de los diferentes envíos y se obtiene pues las diferentes respuestas para cada protocolo que se haya utilizado. Observamos aquí pues otra vez que los dos puntos que se conectaron funcionan de forma adecuada. Entonces, repito, la prueba se hace desde un punto conocido a otro conocido. La trama se envía desde un punto a un punto exacto. Entonces la prueba debe hacer entre un punto y un punto exacto. ¿Sí? Entonces por eso se dan este tipo de señales. Entonces cuando envío desde este punto a un punto conocido, pues miraron que las tramas llegaron de forma correcta, y en este caso de acá, como el paquete no era para este punto de aquí, entonces se daba un error, pero eso es porque los paquetes tienen un encabezado que va a identificar al equipo al cual se le envió el mensaje. Entonces este es un ejercicio para que ustedes complementen su práctica.